Doctora, ya estamos listos para iniciar un tema fundamental y de muchísimo interés para la salud y el bienestar de nuestros pequeños, la importancia de vacunar a los niños. Así es, Alejandra. Bueno, es importante descubrir por qué la vacunación es un acto de amor y responsabilidad y cómo podemos juntarnos, juntos, además garantizar un futuro más saludable para las próximas generaciones, y para eso nos acompaña la doctora Andreina Llanes. Ella es pediatra infectólogo. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana y tocar este tema quizás un poco sensible para algunas personas en la población. Correcto, bueno, gracias por la invitación, feliz de estar aquí y de poder conversar acerca de este tema para mí imprescindible e importantísimo en el control pediátrico de los niños. Así es, doctora, comencemos por saber por qué es fundamental vacunar a los niños desde una edad temprana. Fíjate, la protección contra las enfermedades viene dada por dos grandes escenarios. El primero, la protección que nos da nuestra mamá durante el embarazo, porque a través del embarazo se transmiten de mamá a bebé anticuerpos que nos protegen contra las enfermedades. Esos anticuerpos de las enfermedades que ya mamá sufrió. Pero cuando el bebé nace con un sistema inmunológico no preparado para recibir todo el contacto que tiene en el ambiente. Entonces, ¿quién nos ayuda a desarrollar ese sistema inmunológico de forma robusta? Las vacunas. ¿Por qué? Porque con las vacunas logramos desarrollar anticuerpos contra enfermedades que pueden ser evitables, pues. Sí, ¿no? Doctora, ¿y cuáles son las principales enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación infantil? Sí, bueno, son muchas, la verdad, ¿no? Dentro del esquema de vacunación actual en el Venezuela y el mundo, existen muchas enfermedades prevenibles. Por ejemplo, tenemos como tosferina, tétanos, sarampión, rubiola, parotiditis, la enfermedad neumocóxica o por el neumococo tan conocido y sonado por allí. También tenemos protección contra la hepatitis A, hepatitis B, sí, es decir, hay muchas enfermedades que gracias al desarrollo de la vacunación ahora actualmente ya no las sufrimos. Sí, ya desaparecieron. Es pero correcto. doctora, hay muchas personas, porque esto digamos que ahorita es un tema un poquito hasta controversial y de mucho miedo, ¿no? Pero ¿desde qué edad los niños deben comenzar a recibir las vacunas? Fíjate, las vacunas las recibimos desde el recién nacido. La primera vacuna que se coloca en Venezuela es la vacuna de la BCG, que es la vacuna que previene contra la enfermedad severa por tuberculosis. Esa se coloca al momento del nacimiento. Ya después de allí comenzamos con el esquema regular que va desde los 2 meses de edad. 2, 4, 6 meses, 18 meses, hasta los 5 años y más allá todavía hay vacunas que colocan. Dígamelo a mí, que a Martina. A Martina le toca la de los 6 meses este miércoles, pero es necesario. Le va a ir bien, amiga. Sí, vale. A todos sí, les sí, afecta sí. la vacunación. Me duele más a mí. Sí, es así. Doctora, Suele pasar. A ver, ¿existe algún riesgo en aquellos niños que no reciben las vacunas recomendadas? Bueno, pues, por supuesto, ¿no? El primer riesgo es sufrir la enfermedad. Okay. Yo siempre les explico a las mamás que si tú tienes una vacuna que te puede prevenir sufrir una enfermedad, y no solo sufrir la enfermedad que puede de repente no ser severa, pero en la mayoría de los casos las enfermedades que se diseñaron vacunas es porque tienen complicaciones severas o pueden llevar inclusive hasta la muerte. Entonces es allí donde creando conciencia, exactamente, entendiendo de que si tú puedes evitar una enfermedad con una vacuna que al final va a proteger a tu bebé, yo creo que es la mejor decisión que puedes tomar. Doctora, el esquema de vacunación de todos los países es distinto. O sea, en Venezuela, ¿cuáles son las principales vacunas que deben recibir los niños? Los esquemas de vacunación en el mundo dependen de la circulación de los microorganismos dentro de ese país. A su vez, o sea, de las enfermedades obviamente más frecuentes, pero generalmente casi todas las vacunas que tenemos en Venezuela, o sea, que incluimos en el esquema venezolano, están incluidos en otros países del mundo. En Venezuela, principalmente, bueno, hay muchas vacunas que se tienen que colocar, sí, pero principalmente el esquema de vacunación lleva la pentavalente, que es una de las vacunas importantes, polio, que hay que colocarla desde los 2 meses de edad, colocamos neumococo, colocamos para la varicela, para hepatitis A, para hepatitis B, colocamos para influenza, la famosa influenza que estaba circulando, ¿no? Que hay que colocar también la vacuna. En fin, el esquema empieza a los 2 meses, el principal termina a los 5 años, que es como el esquema básico, y luego ya, que también me gustaría comentarlo, hay vacunas de la escolaridad y vacunas de la adolescencia que también hay que colocar.
¿no? Que es importante que lo sepamos. Sí, doctora, uno de los grandes temores de los padres con respecto a la vacunación es efectos secundarios, ¿no? Sí. Esos efectos secundarios, ¿existen realmente estos efectos asociados con la vacunación infantil? Y como padres, ¿cómo podemos manejarlos? Sí. Depende de cada vacuna. Obviamente cada vacuna puede tener algún efecto adverso o no, dependiendo de sus componentes, pero en la mayoría de los casos las vacunas, para llegar a una vacuna a colocarse, es una vacuna que ha pasado por pruebas específicas paso a paso para garantizar que sea segura. Entonces, la mayoría de los efectos adversos de estas vacunas son efectos adversos locales. Me puede doler el brazo donde me lo colocaron o la piernita donde la colocaron, puede dar fiebre, malestar general, decaimiento. Es como los efectos adversos más comunes. Obviamente existen en algunos casos algunos efectos adversos más complicados que tienen que ser identificados por el pediatra, y es el pediatra quien al papá y la mamá en la consulta les explica y les dice qué es lo que tienen que hacer si presentase alguno de esos efectos adversos. Pero son muy poco frecuentes. Sí, eso sucede, y sobre todo que ahorita vamos a hablar de un tema que de verdad desde que supe esta entrevista quería hacerle esta pregunta, porque sé que muchos en casa les aparecen en las redes sociales esos videos que nos están volviendo locos, el tema de no vacunar. Siento que hay como una campaña muy fuerte contra las vacunas, sobre todo en otros países, no lo veo tanto en Venezuela, que están en contra de las vacunaciones. Incluso tengo amigas que no vacunan a sus hijos porque dicen que de allí están viniendo esas enfermedades en los niños o ciertas condiciones. ¿Qué le diría usted a esos padres que tienen temores sobre las vacunaciones y sobre todo hoy en día que esa información o desinformación de las redes nos hacen dudar? Correcto. Sí, bueno, fíjate, lo primero es ir un poquito al pasado y comprender que cuando el siglo pasado la gente se moría a los 40 años, era el promedio de vida, y ese promedio de vida cambió gracias a la vacunación. La gente moría de enfermedades que hoy son prevenibles por vacunas. Gracias a nuestros padres que nos colocaron nuestras vacunas, estamos hoy saludables y estamos aquí en esta entrevista, ¿no? Entonces siempre yo le digo a las mamás y los papás, primero, no hay evidencia científica sustentable que relacione la vacunación con enfermedades neurológicas, con enfermedades como el autismo. Eso está ya desde hace mucho tiempo especificado y descrito que eso no es así. Entonces es muy importante primero hacer llegar el mensaje, que no crean en todo lo que ven y en todo lo que leen. Lo importante es ir a manos de científicos y de personas que conocen, como los pediatras, infectólogos, etcétera, que manejamos esto todos los días. El temor se aclara con explicación, con información y conciencia. Claro. Y allí es donde estamos nosotros para prevenir. Doctora, usted mencionaba unas fechas muy puntuales con respecto a el tiempo de vacunación, ya como para cerrar. Sí. Si por alguna razón alguna mamá, algún papá no pudieron continuar ese calendario que está mencionando ahora mismo, ¿hay forma de reforzar esas vacunas o ponerse al día en caso de que el niño no haya sido vacunado dentro de este calendario? Se lo pregunto porque a veces, bueno, el otro día lo comentábamos Alejandra y yo, ¿ya tú vacunaste a Liche? Ya va, es que me pasé una semana, me pasé 2 semanas. ¿Hay algún tiempo prudencial si un niño no ha sido vacunado? ¿Retomar la vacunación? El médico pediatra y el infectólogo es capaz de diseñar estrategias para captar a ese paciente que no recibió la vacuna. Los esquemas están diseñados obviamente para garantizar la respuesta inmunológica adecuada de esa vacuna. Pero si tú te retrasas 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, eso el pediatra es capaz de explicar y acortar o adaptar ese esquema de vacunación para que el bebé sea protegido. Lo importante es ir. Lo importante es vacunar. El pediatra le explicará o el médico le explicará cómo hacerlo. Pero sí, es posible, se puede captar, inclusive si no ha recibido ninguna vacuna en su vida y tiene 2 años, por ejemplo, tú puedes iniciar un esquema de vacunación diseñado exclusivamente para ese nené, pero con un médico pediatra especialista que pueda hacerlo de forma adecuada. Perfecto. Bueno, doctora, la verdad quisiera hacerle muchas preguntas más, sobre todo rápidamente. ¿La vacuna de la fiebre amarilla se pone 2 veces? Sí, no. La vacuna de fiebre amarilla se coloca una sola vez en la vida. Si ya tú tienes tu vacuna, estás protegido. Perfecto. Gracias, doctora. Importantísimo por todo lo que hemos visto que está pasando hoy en Venezuela, así que muy atentos a esta información.